Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Flores, integrante del equipo 4 de Responsabilidad Corporativa. En este episodio, mis compañeros Iván, Alexis, Landy, Catherine y yo les vamos a platicar sobre los elementos fundamentales de la responsabilidad profesional. Vamos a dividirlo así en las principales obligaciones y derechos del ejercicio profesional en nuestro país, para dar paso a las cláusulas que debe de contener un contrato de prestación de servicios en México. A lo largo de este video, mis compañeras, compañeros y yo les vamos a platicar sobre la importancia de los derechos inherentes al ejercicio de las profesiones en nuestro país. Por lo que a mí compete, permítanme contarles acerca del primero constitucional de nuestra Carta Magna, que tiene que ver con la prohibición de la discriminación. Esto nos lleva a un punto interesante en donde en el ejercicio de nuestras libertades entra perfectamente bien escoger nuestra profesión, desarrollar nuestras habilidades y por supuesto ponerlas en práctica. Y por otra parte, en el 121 constitucional se enmarca que los títulos expedidos en cada uno de los estados tendrán que ser respetados en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que tenemos además la libertad de no solamente poner en práctica nuestros conocimientos, habilidades, aptitudes y maneras de aportar a la sociedad a través de lo que escogemos todos los días para trabajar, sino que también tenemos esa garantía de que los títulos expedidos en el lugar en donde hayamos estudiado serán respetados en el resto de la República Mexicana. En el Código Civil Federal, los artículos 2609, 2610 y 2611 establecen reglas fundamentales para la prestación de servicios profesionales, que garantizan tanto la calidad del trabajo como la confianza en relación con el cliente. En el artículo 2609 se señala que el profesionista debe realizar personalmente el servicio al que le fue encomendado. Esto significa que no puede delegar las actividades principales de su labor a otra persona, ya que el cliente lo contrató por sus conocimientos y experiencia. Por ejemplo, si un médico realiza una cirugía, no puede simplemente dejarla en manos de un practicante, él debe ser quien ejecuta el procedimiento. El artículo 2610 establece que el cliente también tiene responsabilidades. En este caso debe proporcionar al profesionista toda la información y los datos necesarios para que el trabajo pueda realizarse correctamente. Pensamos en el caso de un contador. Si el cliente no entrega las facturas, estados de cuentas, comprobantes fiscales, el profesionista no puede elaborar un informe financiero confiable. Es decir, la calidad del servicio no depende solo del profesionista, sino también de la colaboración activa con el cliente. Por último, el artículo 2611 impone al profesionista la obligación de guardar secreto profesional para la información que reciba de su cliente. Esto es clave para proteger la confianza entre ambas partes. Un ejemplo muy claro puede ser un psicólogo que escucha a su paciente, está obligado a mantener la información en confidencialidad. Vamos a conocer de manera clara y concisa lo que establece la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Una forma fundamental para quienes deseen ejercer su carrera de manera legal y responsable. Muy bien, ¿qué regula esta ley? Esta ley tiene por objeto el ejercicio profesional en la Ciudad de México, en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho al trabajo libre y de manera lícita. Su finalidad es asegurar que quienes ejerzan una profesión lo hagan con la preparación, autorización y responsabilidad ética necesarias. Muy bien, ¿qué se necesita para ejercer una profesión? Para ejercer una profesión se necesitan dos cosas. Primero es contar con un título profesional expedido por una institución legalmente autorizada. Y lo segundo es obtener una cédula profesional emitida por la Secretaría de la Educación Pública o alguna autoridad competente. Sin estos dos documentos, el ejercicio profesional se considera de manera ilegal. Muy bien. Además, el profesionista debe registrar su título y cédula ante la Dirección General de Profesiones, notificar cualquier cambio de domicilio profesional y, en ciertos casos,
formar parte de un colegio profesional, especialmente en profesiones como lo son derecho, medicina o contaduría. La colegiación permite establecer formas éticas y mecanismos de supervisión entre pares. En cuanto a la ética y la supervisión, el ejercicio profesional debe regirse por principios de ética, competencia y responsabilidad. Los colegios pueden establecer códigos de ética y aplicar sanciones en caso de faltas. Asimismo, las autoridades pueden vigilar, suspender o inhabilitar a quienes incumplan la ley o ejerzan sin autorización. ¿Y esta ley a quién aplica? Muy bien, esta ley aplica a todas las personas que ejercen profesiones en la Ciudad de México, tanto mexicanas como extranjeras, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Y bueno, a manera de conclusión, ejercer una profesión en la Ciudad de México implica cumplir con requisitos legales y éticos que garantizan la calidad y la legalidad, la confianza en el servicio profesional. Si estás por titularte o ya lo hiciste, asegúrate de tramitar tu cédula profesional y registrarte adecuadamente. Para entender los derechos y obligaciones en la prestación de servicios profesionales, analizaremos el capítulo 2 del Código Civil Federal. El artículo 2606 dispone que el profesional y el cliente pueden acordar libremente el pago. Si el profesional pertenece a un sindicato, se debe respetar lo que indica el contrato colectivo de trabajo. En caso de que no haya un acuerdo previo, el artículo 2607 señala que estos se fijan tomando en cuenta varios factores: las costumbres del lugar, la importancia del trabajo, la magnitud del asunto, la capacidad económica del cliente o la reputación profesional del prestador. El artículo 2608 indica que quienes ejercen una profesión sin contar con un título legal pueden ser sancionados conforme a la ley o no tienen derecho a cobrar por los servicios que hayan prestado. Ahora bien, les compartimos una serie de cláusulas que mínimamente deberían de contener los contratos de prestación de servicios profesionales. Por una parte, debe de tener los datos de las partes involucradas en este contrato de prestación de servicios, como nombre completo, RFC, dirección, identificación de las partes involucradas y, por supuesto, acreditar su personalidad jurídica, si es una persona moral o persona física. Por otra parte, debe de contener el objeto del contrato. Esto quiere decir que se deberían definir claramente cuáles serían los servicios a prestar para las y los clientes y, por otra parte, los alcances y las limitaciones. En un tercer punto importante que debería de contener un contrato de prestación de servicios profesionales, cabe el trabajo de calidad, esta especificación del profesionalismo con el que debería de trabajar la persona que esté dando un servicio profesional específico y, por supuesto, el cumplimiento con plazos, confidencialidad, en tiempo y en forma de las entregas de estos servicios profesionales. Obligaciones del profesionista: prestar los servicios con la debida diligencia y calidad profesional, cumplir con plazos, reportes y confidencialidad, especificar si debe usar sus propios medios o si el cliente proporcionará recursos. Cláusula número 4. Obligaciones del cliente: proporcionar la información o documentación necesaria, realizar los pagos en tiempo y forma, facilitar instalaciones, equipo o apoyos. Cláusula 5. Honorarios: monto de los honorarios y forma de cálculo. De no relación laboral. Esta cláusula establece que no existe una relación laboral entre el prestador del servicio y el cliente. ¿Por qué es importante? Porque evita que el contrato se malinterprete como si hubiera una relación patrón-trabajador, lo cual podría generar responsabilidades laborales, fiscales o de seguridad social. Por ejemplo, las partes reconocen que en este contrato no genera relación laboral alguna. El prestador actúa por cuenta propia sin subordinación y es responsable de sus propias obligaciones fiscales y de seguridad social. Con esto se protege al cliente de posibles reclamaciones laborales y se deja claro que el prestador actúa de forma independiente. En cuanto a la cláusula de confidencialidad, esta cláusula obliga al prestador a guardar secretos sobre cualquier información sensible o privada a la que tenga acceso durante el servicio.
Por ejemplo, si eres contador, no puedes divulgar la situación fiscal de tu cliente. Si eres diseñador, no puedes compartir sus campañas antes de que salgan al público. O si eres médico, no puedes, no puedes contar los síntomas o padecimientos de tu propio paciente. En algunos casos, la obligación de confidencialidad continúa incluso después de terminar el contrato que hayas establecido con la persona que te haya contratado. En cuanto a la cláusula de propiedad intelectual, en esta cláusula determina quién es el dueño de los resultados del trabajo profesional, por ejemplo, informes, diseños, softwares, estrategias. Por lo general, la propiedad se transfiere al cliente, pero se debe quedar expresamente acordado. Por ejemplo, todo documento, prestación, análisis o material generado será propiedad exclusiva del cliente, quien podría disponer libremente de su uso. Si no se aclara, podrían surgir conflictos sobre derechos de autor o uso comercial del trabajo entregado. El profesionista debe trabajar personalmente, actuar con ética y guardar confidencialidad, y el cliente, por su parte, debe aportar información necesaria para que el servicio se cumpla de forma correcta. Así se construye una relación basada en confianza, legalidad y responsabilidad compartida. Es así que llegamos al final de esta presentación, esperando por supuesto que les sea de suma utilidad en esta aportación del marco legal de las profesiones en México. Qué importante y necesario es que a través de esta regulación, con base en las leyes que rigen a nuestro país, se puedan desarrollar de manera saludable, clara, contratos en el ejercicio profesional para resultados positivos y de alto impacto en la sociedad y en un contexto colectivo, plural, de respeto y por supuesto de participación.